Y es que los esposos no comprenden en primer lugar que necesitan conversión, que a lo que le llaman amor aún no es el amor oblativo, que es muchas veces el amor que experimentan un amor eros con poco o sin ágape, y que necesitan conversión y ayudarse, porque para eso participan de la misión de Jesucristo, y todos estamos llamados a la misma vocación, que ser santos, ayudarse para vencer el pecado y crecer en santidad. No serán capaces de ser pastores de sus hijos para que sus hijos también sean santos. Y entonces únicamente se preocuparán de los bienes pasajeros, que va a ser consecuencia de una fe dañada, es decir, una fe sin esperanza, que es una fe vana, y por tanto no van a crecer en el verdadero amor. Va a ser una fe, a lo más con algunas obras de beneficencia, en algunas ocasiones ante un desastre natural, otorgar algunos bienes pasajeros, una olla común, pero no va a ser el amor de Dios y el Espíritu Santo quien nos mueva. Y no va a ser la pasión de Cristo, que es la manifestación del amor en la cruz, la que ordene las fracturas internas que tiene la persona humana como consecuencia del pecado. Y si es que los esposos no entienden eso y los responsables de la pastoral familiar no lo comprenden, entonces no pueden ser responsables. Porque hay mucha gente responsable de la pastoral familiar que creen que el problema es únicamente sintomático. Entonces dicen el problema es comunicacional, el problema es, entre comillas, psicológico, el problema es emocional de meras relaciones humanas y no vamos a la raíz. Y entonces las familias se siguen destrozando. Y por eso los responsables de la pastoral familiar necesitan conversión. Y los clérigos necesitamos darnos cuenta que no estamos cumpliendo nuestra tarea si no hablamos con claridad de qué es lo que está ocurriendo. Y no está ocurriendo solamente una inducción pasajera para que niños y jóvenes, entre comillas, vivan promiscuamente, puedan adquirir enfermedades de transmisión sexual, sino los estamos incapacitando para que se abran al amor de Dios. Y la fe es un tesoro. Y los pecados contra el 9º mandamiento, contra el 6º mandamiento, la lujuria, dañan la esperanza. Y la esperanza, sin esperanza, nos concentramos únicamente en los problemas pasajeros, en los problemas de este mundo. Vamos a querer construir el paraíso en la tierra y vamos a creer que los problemas temporales son más importantes. Entonces no vamos a tener las cosas ordenadas y no vamos a buscar el reino de Dios. En consecuencia, nuestra fe será vana y no sabremos amar. Por eso, queridos hermanos, tenemos que meditar profundamente el sentido de la nueva evangelización. Porque vivimos en una etapa, como el Papa Emérito también señaló en uno de esos libros, entrevista, una sociedad neopagana, pero mucho más grave que el paganismo que existía antes de nuestro Señor Jesucristo, porque es un paganismo que rechaza a Jesucristo, que quiere sacar al Señor de la historia y quiere colocar al hombre en el centro. Es una visión antropocéntrica, sin Dios. Pero es Jesucristo quien revela al hombre quién es el hombre, como nos recuerda el Concilio Vaticano II en el numeral 22 de la Constitución Pastoral, Gaudium et Spes, tantas veces recordado y citado por el Papa San Juan Pablo II. Y esa verdad no la conocemos. Y justamente este tiempo de Cuaresma es para descubrir que nosotros no sabemos quién somos. Nosotros, sin saber quién somos, yo les decía ayer a un grupo de educadores, ¿cómo podemos ser formadores? ¿Cómo nos podemos llamar maestros? Y el Señor por eso nos advierte. No se llamen maestros, uno solo es vuestro maestro. Y es que el Señor nos advertía de lo fácil que se puede corromper la educación cuando se instrumentaliza a objetivos únicamente técnicos, pseudocientíficos, pasajeros,
Y digo pseudocientíficos porque justamente vivimos en una etapa de posverdad y la pandemia lo ha puesto de manifiesto. Yo decía ayer también a otras personas que estos contenidos supuestamente duros y rígidos, que eran ciencia dura, diríamos, los que tenían que ver con la salud y la vida, con la experimentación con seres humanos, que luego del trauma de los experimentos del régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial supuestamente habían conmocionado a toda la sociedad internacional y por eso se habían fijado un conjunto de normas muy precisas en relación a los estudios de investigación con seres humanos. Todos esos han quedado vulnerados. Y por eso nosotros actualmente estamos totalmente desguarnecidos. Las instituciones académicas a nivel mundial, los organismos de gobierno en los países para preservar la vida y la salud, están totalmente, yo diría, informalizados. Los llamados organismos internacionales que se crearon con esa finalidad, empezando por la Organización Mundial de la Salud, también. Y entonces lo que vemos es una situación donde no hay verdad, donde lo que prima es la opinión y lo que dicen los medios de comunicación. Y las universidades y el sistema educativo también están en colapso. Las autoridades, no solo en nuestro país, hemos visto en sus comportamientos vergonzosos en los últimos días, difundidos a través de los medios de comunicación, tienen grados, títulos envidiables en cualquier currículum, entre comillas, aceptable por las corporaciones humanas, pero sin embargo, incapacidad total para discernir sobre el bien y el mal. Entonces los padres tienen que tener muy claro, y los jóvenes, y todos los bautizados, y la iglesia, tenemos que tener muy claro que no podemos dejar a los niños y a los jóvenes para que sean deformados por esas supuestas instituciones educativas. Tal vez pueda haber alguna excepción, pero serán excepciones. Y entonces la familia tiene que recuperar su responsabilidad en la educación, en la fe en primer lugar, porque la vida moral es la vida en Cristo. Y sin una fe viva, sin la gracia santificante que se nos comunica a través de los sacramentos y sin oración, yo no puedo tener vida en Cristo. Yo no puedo tener vida moral. Yo voy a estar sujeto al engaño, al error y a la confusión, a esta visión de esta moral pragmática, que es la moral contemporánea, que siempre va a favorecer a los más fuertes en despecho de los más pequeños y los que nos cuentan para el mundo. Y eso en el campo de la sexualidad, pero en el campo de la vida y en el campo del derecho más profundo, que es el derecho a la vida y a la dignidad de todo ser humano, independientemente de su condición socioeconómica, su estadio en el proceso vital o la utilidad para este mundo materialista. Y por eso la responsabilidad es grande. Y en este tiempo de Cuaresma, preparándonos para la Pascua, para celebrar el Tríodo Pascual, tenemos que darnos cuenta que necesitamos conversión y empezar de nuevo. Y el centro es la Eucaristía. Porque yo les he dicho muchas veces a distintas personas en estos últimos días, uno podría decir de manera sintética que la Cuaresma es prepararnos para celebrar la Eucaristía. Prepararnos para que nuestra vida sea eucarística y para que un día nosotros podamos participar plenamente el día que nos llegue la hora del misterio pascual de Cristo. Pero tenemos que reconocer que muchas veces celebramos la Eucaristía, pero nuestra vida no llega a ser eucarística. Nuestra vida no llega a ser una ofrenda gratuita de amor. Nuestra vida no es un testimonio creíble de Jesucristo y del amor manifestado en la cruz. Porque si es que eso fuera así,
no estaríamos en la situación que estamos. Si es que abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero si nosotros esa gracia que recibimos no la guardamos, si no la testimoniamos, si no crecemos en el amor de Dios, entonces este mundo en tinieblas no tiene la luz de los que estamos llamados a ser luz de Cristo desde el bautismo. Y por eso yo pensaría de manera sintética y yo diría precisa que la manera de contrarrestar esta ideología y todas las ideologías es con la conversión, siendo fieles al Señor. Si nosotros somos fieles y deseamos sinceramente la santidad y nos ayudamos mutuamente para ser santos, empezando en cada familia, iglesia doméstica, esto no va a avanzar. Pero si nosotros no tomamos el problema y nos quedamos únicamente en los síntomas, vamos a creer que de repente es suficiente con hacer algunas manifestaciones en las redes sociales, expresar nuestro malestar de vez en cuando, pero en realidad el Señor quiere transformar los corazones de los hombres con nuestra colaboración, con nuestro sí, que tiene que ser generoso como el de María, para que nosotros también podamos ser testigos.